Juan, ¿oyes eso? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Es el Watford volviendo a la Premier League. Bueno, Juan, han vuelto los Hornets a la Premier League, han vuelto nuestros panas de amarillo y negro a la élite, solo un año después de descender. Sí, ya sabéis que hicimos un primer vídeo de ascenso con el Norwich, otro equipo muy querido en esta casa. Pero no tanto. Y queridísimo es el Watford, porque ya lo hemos dicho siempre, es el club que probablemente mejor nos ha tratado estando en la élite del fútbol inglés, y eso no lo vamos a olvidar nunca. Y pues celebramos que hayan rebotado en Championship simplemente un año para volver a ascender en esta temporada anodina, en la que de alguna manera se podría dar este ascenso de los tres equipos que bajaron la temporada pasada, algo que no ha sucedido nunca. Y diréis, ¿por qué es tan querido el Watford en la media inglesa? Primero, si lo dices, te tienes que poner un poco las pilas porque hay que ver más vídeos de la media inglesa. Y lo segundo, porque hasta 2 veces hemos ido a la ciudad deportiva del Watford, la primera para entrevistar a Ricardo Pereira, Roberto Pereira o Maxi Pereira, y a Troy Deeney en uno de los viajes más chulos que hemos hecho, porque fuimos allí, teníamos la entrevista con Roberto Pereira y le dijimos a nuestra querida Sofía, jefa de prensa, oye, Troy Deeney, ¿podrías? Y dice, un momento que le escribo, está en la ducha, pero ahora viene. Y vino ahí con su té. Con su té ahí. Dijo, hey, el tiempo que queráis. Le dijo a nuestra cámara que sí, por qué le estaba tocando el culo. Espectacular. Y luego volvimos a ir y entrevistamos a Gerard Deulofeu y a Kiko Femení. Así que nos han tratado mejor prácticamente de cualquier otro club y por eso nos alegramos un montón de que ahora vuelvan a la élite. Es un ascenso a la élite, Juan, que como estábamos hablando de ascensos, es su 5º ascenso en toda su historia, el primero que llega justo después de un descenso, y vamos a hablar de cómo ha empezado este viaje de vuelta a la Premier League después de solo un año en Championship. Y hay que empezar por ese verano en el que hicieron una reforma total. Y yo personalmente era una reforma que no tenía muchas esperanzas puestas en ella. Ha sido una reforma, ahora veremos, muy apoyada en la estructura de la directiva del club. Ya sabéis que los Pozzo son quienes tienen el Watford y al mismo tiempo también el Udinese. Entonces eso te da evidentemente bastantes ventajas a la hora de poder armar un equipo con poco dinerito. Pero básicamente no es que hayan hecho una reforma, es que tiraron la casa abajo y han construido prácticamente una nueva, porque el nuevo entrenador para esta nueva temporada era Vladimir Ivic, el serbio, que se plantó en la pretemporada y se encontró con que solo tenía a 10 jugadores listos para empezar dicha pretemporada y solamente 15 en plantilla, así que os podéis imaginar cuál era un poco el panorama al empezar ese verano, ya no solo de empezar a reclutar jugadores, sino el hecho de que un entrenador pues tenga que empezar a construir desde tan poquito. Sin embargo, se lo han montado bien porque han conseguido precisamente reconstruir toda la plantilla y además han tenido unos ingresos en la compra-venta de futbolistas de más de 50 millones, es decir, han conseguido un beneficio de tener que prácticamente fichar a toda la plantilla. ¿Y cómo lo han podido hacer? Pues bueno, básicamente os lo vamos a ir explicando, pero se han movido bien en el mercado y han aprovechado esas buenas relaciones que tienen con el Udinese, evidentemente. A nadie se le escapa que han tenido que hacer ventas importantes, futbolistas que no tenían nivel para Championship y se los acabaron llevando otros equipos. El caso más sangrante fue el de Doucouré. Lógicamente, Abdoulaye Doucouré por 22 millones se fue al Everton, en lo que fue un gran negocio para los Toffees, pero además se fue Pervis Estupiñán, se fue Etienne Capoue, se fue Luis Suárez, se fue Fulquier al Granada. En fin, hubo un montón de futbolistas que dejaron dinero en las arcas del club con su marcha. Además, también hubo cierta limpieza de los veteranos del vestuario, Holebas, Welbeck, Janmat, Aurelio Gómez, que se retiró finalmente, Dawson, Mariappa, varios de ellos os sonarán porque ahora están en la Premier League, como es el caso de Welbeck o de Dawson, y oye, teniendo minutos por otra Sí, y además parte. Dawson, que se fue en principio cedido, iba a acabar recalando en las filas del West Ham después de la gran campaña que ha hecho, pero también era importante limpiarse de esos veteranos, entre comillas, porque son veteranos que evidentemente tenían pues un sueldo Premier League y que no podían sustentarlos estando en Championship con ingresos Championship. Al mismo tiempo consiguieron ceder a muchos futbolistas jóvenes que quizás no era lo mejor para ellos que continuaran una temporada más en Championship, sino que ellos preferían pues seguir moviéndose en ligas de primer nivel
europeo y además también ceder a otros futbolistas que, como decíamos, tenían salario Premier y no se podían permitir pagarles el mismo salario estando en Championship. Es el caso, por ejemplo, de Deulofeu, que evidentemente pues volvió a salir cedido al Udinese, es el caso de Domingo Esquina, que se fue al Granada, el caso de Pusetto, que también se ha ido cedido al Udinese, Peñaranda, que se fue al CSK de Sofía, de Alan Pardew, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el CSK de Sofía. Un saludo desde aquí a Peñaranda, que nos consta que no es suscriptor y bueno, pues en Sofía frío debe hacer un rato. Sí, no lo pasó bien y luego también, por ejemplo, es el mismo caso de Cucho, que se fue de nuevo cedido Cuchito a España por una tercera temporada consecutiva, en este caso en el Getafe, y que, bueno, yo creo que para esta próxima temporada van a poder retener precisamente por ese estatus Premier que han ganado. Un poquito más particular es el caso de Ricardo Roberto Pereira. Mi hermano, mi bro, mi compadre, tu pana, mi pana. El cual se ha ido directamente al Udinese, ya traspasado, creo que había firmado un contrato hasta 2023, así que, bueno, pues Roberto Pereira ya no estaba interesado en continuar en el Watford, no le ha habido especialmente bien en su tiempo por allí y ha vuelto al Udinese, precisamente club del que había llegado. Hemos visto todo lo que ha salido del Watford al principio de esta temporada, todos los que no se quedaron en Championship, y ahora vamos a ver qué han traído, porque esta plantilla se ha construido sobre todo sobre una estrategia que ha primado las compras gratis o las cesiones, y bastante inteligente por línea general. Tenemos, por supuesto, que es alguien que no habéis dejado de repetir su nombre, sus compatriotas, y con mucha razón, a Francisco Sierralta. A ver si pronto podemos viajar a Londres y os traemos una entrevista con Sierralta. William Troost-Ekong, su compañero en la zaga de los Hornets, Stipe Perica del Udinese, así como también algún que otro veterano como Glenn Murray y jóvenes como James Garner, el prometedor futbolista del Manchester United, aunque es cierto que Garner no acabó saliendo del todo bien y luego se fue al Forest. Ni Murray, por ejemplo, tampoco, porque acabó interrumpiendo esa cesión a mitad de temporada. Bueno, estaba disputando de minutos, pero bueno, además de eso... ¿Se fue al Forest además también? Sí, ¿no? también se fue al Forest a mitad de temporada y luego han fichado libres a Carlos La Roca Sánchez. La Roca, ¡sí! Sólido como una roca. ¡Vuelve a la Premier, La Roca! Y que ya tiene más años que un bosque, el pobre hombre. En Gakia. Ey, es una roca veterana, pero sigue siendo una roca. Eso es, una roca. Una roca no siente el paso del tiempo. O sea, una roca está ahí, como mucho el viento puede de alguna manera pues limarla un poco, pero ya está. Sigue. Y además también nos decíamos en Gakia y Zinkernagel, que llegó particularmente en verano, pero todos ellos, o sea, en invierno, perdón. Todos ellos llegaron libres, cedidos o prestados con una cantidad que suponemos que es cero, pero que nunca se sabrá, por un trato entre el Watford y el Udinese. Ha habido muchos movimientos, tanto de ida como de venida, entre Watford y Udinese, que intuimos que son a coste cero. Esto es lo bueno, muchachos, de tener un grupo futbolístico amplio, relativamente amplio, como por ejemplo es el caso del Manchester City, que también utiliza este tipo de operaciones pues para abaratar costes. Ahora, sin duda, Juan, lo que fue fundamental desde el verano para tener una temporada que finalmente acabara con el ascenso era retener al mejor futbolista de la plantilla, Ismaila Sarr. Sí, esto ha sido altamente complicado porque ya sabéis que en verano se llegó a rumorear que Sarr estaba pretendido por Liverpool y Manchester United de una manera bastante seria, que finalmente, pues por ejemplo en el caso del Liverpool se decidieron por Diogo Jota por el tema de las estadísticas, que ya lo hemos mencionado alguna vez, que el Liverpool pues se centra mucho en ellas a la hora de hacer sus nuevas incorporaciones, y yo creo que en el caso del United es un poco también favorecido por el contexto de la pandemia en general, ¿no? Y que los clubes no querían gastar mucho. Es cierto que el Watford se plantó en una cantidad alrededor de los 40 millones de libras, que es lo que pedían, y hubo algunos clubes de Premier que estaban un poco intimidados. Entonces, oye, han podido quedárselo en Championship y ha sido determinante. Sí, además luego veías que el Manchester United estaba moviéndose por jóvenes, fichó a Matt Diallo, fichó a Facundo Pelistri también, pero aprovechó oportunidades de mercado baratas, como Telles o como Cavani, es decir, se movió un poco en el mercado de circunstancias, no estaba dispuesto a hacer grandes inversiones en este verano. Pero fíjate que también, igual que decimos los que se han ido y los que llegaron, también es muy importante los que se quedaron, porque futbolistas como, ya mencionábamos, Ismaila Sarr, pero también Troy Deeney se quedó en el Watford, que yo recuerdo que cuando bajó el Watford él dejó la puerta entreabierta a seguir en Premier League. Luego futbolistas que ya tienen experiencia en Championship como Will Hughes, que ha hecho una gran temporada, Nathaniel Chalobah, que también es un futbolista que en Championship tiene grandes
prestaciones, Tom Cleverley, en definitiva, al final acabas montando un núcleo duro en el equipo que de cara a competir en la segunda división puede marcar la diferencia y más en tiempos de pandemia. Eso sí, ha sido una temporada que empezó con susto, porque ya había empezado con una plantilla no muy rica en nombres y además en cuanto a resultados hubo ciertas curvas, no dramáticas, pero hubo curvas. Sí, sobre todo hubo cambios un poco en la dirección que tomaba el equipo. Ya os decimos que en el verano empezó al cargo del equipo Vladimir Ivic, el serbio, y bueno, pues no tuvo excesivamente malos resultados, pero sí es cierto que lo acabaron echando a mediados de diciembre y os explicaremos un poco las razones. En este punto, el equipo no iba tan mal realmente en Liga después de 20 jornadas y una última derrota contra el Huddersfield, que es la que detona de alguna manera que echen a Ivic como entrenador. Marchaban quintos en Liga, pero solo estaban a 4 puntos del ascenso directo. Por eso lo largo que es. Siendo que el objetivo claramente del Watford era volver inmediatamente a la Premier League y además a través del ascenso directo, solo habían ocupado durante 2 jornadas esos puestos de ascenso directo. Así que de alguna manera el puesto de Ivic estaba muy en duda, pero sobre todo, Nacho, también por temas que venían un poco con la convivencia con la plantilla y cómo gestionaba el equipo, cómo era la sintonía con los propios futbolistas. Sí, hay un problema en la base de todo que es básico para entrenar en el Watford, y es que no se llevaba bien con Troy Deeney, al menos no era la mejor relación entrenador-capitán. Si a eso además le añadimos que los jugadores no estaban muy de acuerdo con sus entrenamientos, que muchas veces eran demasiado físicos, tenían poco balón, había muchos también que no entendían por qué quería apostar por ese estilo de tanta posesión cuando no era un equipo preparado para ello. También incluso se llegaba a decir que algunos jugadores decían que no hablaba mucho después de los partidos, que hablaba demasiado poco al equipo, que no les arengaba. En definitiva, todo ello acabó siendo un cóctel perfecto para que los Pozzo volvieran a cargarse un entrenador más. Y es que fíjate la lista que tienen de entrenadores que se han cargado en el Watford: Quique Sánchez Flores, Javi Gracia, Matt Sarri, Jokanovic, Nigel Pearson. Y Nigel Pearson, además, recordáis, en un momento rarísimo de la temporada pasada. A falta de como 2 jornadas o algo así, ¿no? Con el equipo que además estaba marchando. Se podía salvar todavía. Mejor con Pearson, pero tuvieron un desencuentro personal. En el caso de Quique, especialmente flagrante porque le han echado 2 veces. Y el que más me duele de todo, y siempre lo digo, Javi Gracia. Javi Gracia le echaron y bueno, luego el equipo fue para abajo, sí, pero me pareció tristísimo. Pero en el caso de Ivic, pues os decimos que sobre todo fue un tema de sintonía con la plantilla. Él era un hombre pues muy disciplinado, muy concentrado en eso, en mantener un poco al equipo en orden, que de alguna manera, pese a que se fue, dejó al equipo no en una mala posición. Y también hay que darle un poco de crédito al muchacho en el sentido de que, claro, se encontró, ya os decimos, una pretemporada con 10 jugadores, no era fácil, y con la incertidumbre de me van a quitar a Sarr, a ver quién viene, a ver, etcétera. Era una posición muy complicada. En cambio... Momento. Antes de pasar al siguiente capítulo, te quería preguntar cómo es el acento serbio. Porque antes de este vídeo me has dicho acento serbio. Acento serbio es increíblemente parecido a macedonio, para que hayan Creo visto... que es incluso el mismo acento. Para que persona que haya visto los concursos de Panini es muy parecida. Es concursos de directo, jueves. Acento Serbia con acento macedonio, es todo lo mismo. Creo que es el mismo acento. Claro, habrá gente que dirá, eso es porque tú que haces acento eres ignorante. No. Y no sabes Ignorancia no. Ignorancia no. Puño en cara quizás. Falta de respeto a varias nacionalidades también. Peligro de cara a paliza callejera, sí. Sí, bueno, sí, bueno. Riesgos que uno toma por ser políglota. Sí. Ahora sí, volvemos al español. Perdona a toda Serbia y a Macedonia. Al español puro, al castellano más, bueno, no sé si castizo, porque no sé si tampoco mi pan es castizo, pero sea como sea, Xisco Muñoz llegó al Watford y Xisco ha sido la gran revelación de la temporada. Tengo que decirte que Xisco, yo creo que a nivel de todo el fútbol inglés, es una de las grandes sorpresas. Bueno, grande o grandísima sorpresa. A Xisco muchos lo vais a conocer de sobras por su pasado como futbolista. Él sobre todo yo creo que destacó en su etapa en el Valencia bajo las órdenes de Rafa Benítez, del que de alguna manera se sabe pupilo, y con el que ganó pues el famoso doblete del Valencia con una Copa de la UEFA y una Liga. Así que conocidísimo como futbolista, no tanto
como entrenador. Y es que hay una cosa especialmente llamativa, Nacho, que ha llegado a este puesto sin siquiera tener todas las licencias como entrenador de la UEFA que requieren el primerísimo nivel. Es decir, él tiene una licencia A, lo cual es suficiente para entrenar en Championship, pero el año que viene en Premier, y esto lo discutiremos cuando hablemos del Watford de la temporada que viene Premier, va a tener un problema porque para entrenar en la élite se requiere la licencia Pro. Entonces, de momento, no la tiene. Este es el nivel de sorpresa. Llega al Watford Xisco Muñoz, nos pilla a todos bastante descolocados este nombramiento, ni siquiera tiene la licencia UEFA Pro. Que con esto no estamos diciendo que sea mejor o peor entrenador, para nada, pero no tenía la licencia máxima que requiere la élite, tenía justo la anterior, la A, que para Championship le venía bien, pero era muy curioso teniendo en cuenta además la magnitud de un club como el Watford. El tema es que el hombre llega con el siguiente bagaje, su siguiente experiencia en el currículum. Había estado de segundo entrenador en el Nastic de Tarragona, ¿vale? Y en el Dinamo de Tbilisi, que como ya sabéis es uno de los equipos que más apreciamos en la media inglesa. Un equipo, por cierto, en el que jugó 4 temporadas. Sí, uno de los muchos Dinamos que apreciamos, junto también a los Torpedos. Y en este caso, en el Dinamo de Tbilisi también tuvo una historia curiosa con el tema de la licencia, porque él, al no tener la Pro y competir el Dinamo Tbilisi, si no me equivoco, en competiciones europeas, él estaba oficialmente como segundo entrenador, pero según lo que hemos podido leer, su compañero en los banquillos estaba como primero, aunque ejerciendo como preparador físico, y en la práctica era el propio Xisco el que ejercía como entrenador, pese a estar de manera oficial como segundo. Entonces es un poco para que veáis que es un entrenador muy joven, con un futuro, pues por lo que ha hecho en el Watford, bastante prometedor, pero que ni siquiera le había dado tiempo a sacarse todas las licencias posibles. Sin embargo, el efecto Xisco pues se notó enseguida en el club. Muchos de las fuentes internas que hablan de él pues dicen que es un tío que enseguida imprimió mucho buen rollo, mucha sintonía, y que sobre todo fue un gran contraste con Ivic, en el sentido de que él no era de la escuela tan disciplinada, cambió mucho a nivel futbolístico y sobre todo pues reinstauró un buen rollo en la plantilla que hacía falta. Esto no lo sabremos bien hasta que no hablemos con Xisco directamente, pero tengo la sensación desde fuera de que se percibió como que antes había una especie de general de ejército, un tipo demasiado frío, y como sustitución a esa frialdad de Ivic llega un futbolista retirado. Un tipo que sabe perfectamente lo que se cuece en un vestuario porque él lo ha vivido durante toda su carrera. Y casi como que el vestuario del Watford percibió, pues eso, que venía alguien que venía a darles pautas para jugar al fútbol, pero que le faltaba ya ponerse las botas. Es decir, que era uno más, solo que no iba a saltar al terreno de juego de corto con ellos. Pero esa es la clave, que en vez de ser uno que está por encima, era uno más en el vestuario. Sí, y eso que, claro, en el caso de Ivic también ya estamos hablando de un exfutbolista, pero bueno, es probable que Xisco, precisamente por ese bagaje que tenía con Benítez y al haber sido un poco más conocido probablemente cuando jugó como futbolista, pues lo quieras o no, te da otro tipo de empaque al acercarte a una plantilla e intentar convencerles con lo que tú les quieres proponer. Ya os decimos que Xisco desde el primer día pues parece que cayó bastante de pie, porque en sus 5 primeros partidos ganó 4, sin embargo, pues esto no estuvo exento también de problemas. Después de esos buenos 5 primeros partidos, encadenó empate, derrota, empate, y precisamente hablan en unas piezas que hacen el corresponsal del Watford de The Athletic, que por cierto os recomendamos leerlas porque la verdad es que están muy bien. Él hablaba de cómo un empate a 0 contra el Coventry de alguna manera fue el punto que cambió todo, porque ahí la plantilla de alguna manera se reunió, se consignó y dijo: hasta aquí, tenemos que empezar ya a jugar en serio, tenemos que dejar de echarnos un poco la culpa los unos a los otros y empezar a trabajar por el objetivo común, que es lograr un ascenso directo, lo cual finalmente consiguieron, Nacho, porque inmediatamente después de ese empate a 0, consiguieron en 16 partidos 13 victorias. A mí esto es lo que me ha alucinado del Watford durante esta temporada. El arreón que pegan después de ese empate pero ni siquiera es digno del Norwich. Es que ni el Norwich yo creo que era capaz de aguantar ese ritmo. Bueno, es verdad que el Norwich tuvo una racha muy, muy fuerte, pero de 16 partidos, 13 victorias en Championship, claro, es que esa regularidad no la han conseguido aguantar ni Brentford, ni Swansea, ni el sorprendente Barnsley, nadie. Han sido incapaces de mantenerle el pulso, ni siquiera, por supuesto, fíjate, es un buen ejemplo el Bournemouth. El Bournemouth ha bajado con el Watford, pero el Bournemouth ha sufrido
ciertas rachas de resultados que no dejaban de ponerlo en la zona del playoff de ascenso. Y el Watford, en cuanto cogió la directa con Xisco, es que no ha habido manera de seguirle la estela. Sí, hasta el punto de que estamos grabando este vídeo cuando todavía quedan 2 jornadas por disputar en Championship e incluso todavía tienen una remota posibilidad de hacerse con el título de la segunda división. Están a 5 puntos, quedan 6 en juego, es altamente difícil, pero bueno, para que veáis hasta el punto de que Norwich, que ha sido el equipo claramente más regular de toda la competición, ha llegado a estar incluso cerca de los Canaris gracias a esta tremenda racha, y en parte lo han hecho, Nacho, sobre todo porque hablábamos antes de Sierra Alta. Son, sin duda alguna, y lo dicen los datos, la mejor defensa de Championship esta temporada. 44 partidos disputados, ya sabéis, a fecha de este vídeo en la grabación, y han encajado 28 goles. Es el mejor registro de toda la liga, y además la mitad de esos partidos los han terminado imbatidos, lo cual también es el mejor registro de toda la Championship. En esa configuración de la defensa tenemos que destacar a Bachmann en portería, a pesar de que el famoso, digamos, que es Ben Foster, también por supuesto como ciclista, youtuber, ha jugado varios partidos esta temporada. Foster le ha levantado un poco el sitio Bachmann contra todo pronóstico, pero ahora mismo es el portero titular. Ha sido una decisión que se ha tomado esta temporada, y ya os decimos, a pesar de que Foster también ha jugado partidos, ha sido Bachmann el que finalmente se ha hecho con el puesto. Kiko Femenía como lateral derecho, que también por supuesto le ha venido muy bien la llegada de Xisco al banquillo. Y eso que también, por ejemplo, Ngakia jugó bastante, os hemos dicho antes que llegó libre, y también es un jugador joven interesante, pero Femenía se ha hecho con el lateral derecho, y sobre todo también muy interesante esa combinación que tiene en ataque con Ismail Assar cuando juega por banda derecha. Que le viene fenomenal, porque Femenía también es una flecha por esa banda, y ese centro de la defensa que ocupa Francisco Sierralta, una de las grandes revelaciones de Championship esta temporada, junto a William Troost-Ekong. Así que ya vemos que son dos futbolistas que llegaron en este verano y han sido pilares del Watford. Made in Udinese, bonito regalo que les han hecho los Pozzo al Watford y que le han dado gran solidez defensiva, y junto a estos 3 integrantes en defensa les acompaña pues nuestro ya conocido Masina. El Pana Masina. El Pana Masina como lateral izquierdo, que probablemente, y sin desmerecer su labor y su contribución a este ascenso, es un poco el eslabón quizás menos fuerte de esta defensa. Bueno, veremos de cara a la Premier League luego cómo se desenvuelve esta defensa, qué extras meten a través del mercado de traspasos, pero aquí nos tenemos que parar brevemente, Juan, en el nombre de Francisco Sierralta, porque Sierralta antes con Ivic no era para nada protagonista en este Watford. Bueno, no es que no fuera protagonista, es que no era directamente. Jugó 63 minutos con Ivic, jamás jugó de titular, y ha sido llegar Xisco y se ha convertido en una pieza fundamental de la defensa. Bueno, no solo de la defensa, sino del equipo. Ya lo hemos dicho, una de las grandes revelaciones de esta Championship, un muchacho que destacó sobre todo por una competición sub-17 que disputó con Chile. Él ya ha debutado incluso con Chile en la selección absoluta durante este tiempo, y al que tenemos muchas ganas de ver en Premier, porque bueno, pues va a ser un salto importante animal, e imponente, pero es un animal, es un búfalo, portento, es un portento el tío. Un bisonte. Bueno, y una pantera también. Es un puma, un tractor. Y un elefante. Un panzer ahí. Una beluga terrestre. Pues sin hacer ruido, porque encima no es molesto. Es molesto para el rival. Para los que tenemos para que el delantero rival. No. Pero un armario empotrado. Es un Land Rover, ¿eh? Un Panzer, ya lo has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Un carro de combate. Es un cañón el tío, ¿eh? Esto se lo diremos a la cara. Francisco, claro. En la entrevista, sí. Francisco, antes de las preguntas, eres un búfalo, tío, ¿eh? Yo preferiría que no. Porque precisamente él al ser un búfalo y un puma y un titán y un Panzer y un carro de combate, como no le haga gracia... Es verdad que a lo mejor nos pega un cabezazo y nos desintegra el cráneo. Claro, a mí cosas que me apetezcan ahora mismo menos que un cabezazo de Sierra Alta hay pocas. Es verdad. Que me atropelle un camión, quizás. Que me atropelle Sierra Alta. Un pelín menos. Quizá entre un camión y Sierra Alta, elijo a Sierra Alta sabiendo que voy a acabar en trozos. Hombre, molaría, si algún día le conseguimos entrevistar, pedirle que nos haga un tackle, por placer. Hostia, estaría muy bien, pues si te parece te lo va a hacer a ti, ¿vale? Y yo si eso grabo, pedazo de cabrón. Porque, ¿te imaginas?
Francisco. Soy muy fan y lo que he deseado toda la vida es que me hagas un tackle aquí. Pero con balón jugamos. No, sin balón. Yo me quedo aquí en medio del césped y vienes tú y me arrollas. Tú gestionas el tackle como Sí. quieras. Mm. Sí, luego le pides a Troy Deeney un codazo también. Vale. Hostia, es que además estoy pensando, claro, he visto a Sierra Alta junto a Deeney. Ya Deeney impresiona en persona. Es como, Sierra Alta tiene que imponer. hostia, Deeney, vaya espalda, nen. Pues Sierra Alta no te digo nada. Ya lo dice en el nombre, ¿no? Sierra Alta. Sierra Alta, sí, Sierra. Y te cierra Te cierra y... desde lo alto. Y luego el alta no te la van a dar en el hospital. Amigos, hemos hablado de la defensa, fundamental en este Watford, pero también tenemos que hablar del jugador, no sé si más prometedor, que seguro, pero también el más diferente, el más diferencial, la estrella del equipo, Ismail Assar, ese futbolista que ha demostrado esta temporada que la Championship se le queda muy pequeña. Quizá no tan regular, bueno, quizás seguro, no tan regular como Amy Buendía, pero cuando ha brillado Ismail Assar ha sido un futbolista de otro nivel. Sí, vamos a hablar de algunos datos que ha dejado en esta Championship, 13 goles, 10 asistencias en el momento que grabamos este vídeo. Es el séptimo máximo contribuidor a través de tantos en la liga, es decir, esos 23 goles que ha amasado entre goles y asistencias lo colocan, pues eso, como el séptimo mejor atacante en esa facción. Además, hemos de decir que de nuevo es un futbolista igual que Sierra Alta que se ha visto tremendamente beneficiado de la llegada de Xisco y el cambio un poco de planteamiento en el fútbol a través de la misma, porque de hecho 10 de esos goles y 5 de esas asistencias, prácticamente más de la mitad en ambos o algo así, pues son desde que llegó precisamente Xisco. O sea que habla un poco de cómo él se ha visto beneficiado. ¿Por qué? Porque en el sistema de Ivic era un sistema un poquito más rígido, un fútbol más basado en posesión, que muchas veces le encorsetaba más, además acaba muchas veces jugando incluso como segundo delantero y no por banda, la cual es su posición natural. Y Xisco, sobre todo, a partir de ese empate contra el Coventry que os decimos a 0-0, que es un poco el catalizador del buen momento del Watford, es cuando decide jugar con un 4-3-3 y cuando Ismail Assar encuentra en ese extremo derecho la posición perfecta para explotar su velocidad. Que es lógico, es un futbolista absolutamente desequilibrante desde ahí y ya no solo lo dicen las estadísticas, sino que lo que pudimos ver también en Premier League cuando le fichó el Watford indicaba que iban por ahí los tiros con Ismail Assar. Mientras tanto, ha sido un equipo que, aunque ofensivamente se ha sujetado en futbolistas como Ismail Assar, es curioso lo que le pasa a balón parado, porque a medida que vas alejando el balón parado de la portería, tiene muchos problemas. Eso sí, en el punto de penalti, Troy Deeney ha seguido siendo un futbolista súper fiable. Sí, queríamos aprovechar, como siempre que hablamos del Watford, para hablar un poquito de Troy Deeney, que es el icono y el personaje más reconocible de este equipo, capitán además del mismo, que ha tenido una historia curiosa con los penaltis. En este curso ha marcado concretamente 6 penaltis de 7 que ha tirado, lo cual pues eleva la cuenta total de sus penaltis tirados en el Watford a 37 marcados de 43 intentos, lo cual es alucinante porque es alrededor de un 86% en el índice de acierto. Entonces es un seguro absoluto desde el punto de penalti, pero Nacho, eso no indica que esté tirando los penaltis como siempre, sino que ha cambiado su forma de lanzarlos en los últimos tiempos. Sí, porque de hecho fue Martin Dubravka uno de los que le hicieron cambiar el estilo. Después de fallar un penalti contra Martin Dubravka, decidió que una de las opciones era disparar duro al medio y que, si algún portero decidía quedarse en medio, al menos le iba a destrozar la cara. Yo personalmente, como portero, si Troy Deeney decide que va a priorizar destrozarme la cara a colocarlo en alguno de los dos lados, yo me tiro a un lado y me quedo tranquilo con mi vida. Que es muy curiosa su técnica de lanzamiento, os invitamos a que la comprobéis porque hace algunos años él optaba más por golpear con el interior de la bota e intentar colocar el balón a alguno de los lados, que es lo que suelen hacer la gran mayoría de los lanzadores de penaltis. Ahora es el melocotonazo, ¿no? Sí, además tiene una rutina clavada que la repite en todos los penaltis, que da, creo que son 7 pasos atrás, se coloca, brazos en jarra y básicamente revienta el balón. Y hay muchos de sus penaltis incluso que, claro, los porteros, él lo hablaba en algunas entrevistas que hemos podido leer y decía, si yo ya sé que ellos saben que lo voy a tirar al medio, pero que se queden. Claro. Además como que juega un poco con el factor psicológico de
como ya saben que lo voy a tirar al medio, luego les queda la duda de ¿y si no? ¿Y si no y me quedo aquí plantado como un Haciendo el imbécil? Y sí, Pero es verdad que incluso quedándote en el medio, si un tipo como Troy Deeney le pega tan fuerte al balón, al final imaginaos en juego abierto una situación similar. Una situación en la que no hay defensas, te están fusilando y por mucho que te quedes en el medio, va tan rápido la bola que solo te da tiempo a sacar la mano por aquí. Es decir, entre que has asimilado hacia dónde va el balón y te mueves, es muy difícil parar ese balón, a no ser que vaya al cuerpo, que eso también lo mide Troy Deeney. De hecho, hay muchos de los penaltis, los podéis mirar en YouTube probablemente, que los tocan los porteros, Sí, pero no sí, pueden sí. evitar que se metan en la portería porque es pues, un absoluto fusilamiento. Y como decía Nacho, en el punto de penalti está bastante asegurado el gol si lo lanza Troy Deeney. No obstante, en los lanzamientos de falta directa, pues hemos visto que es un equipo absolutamente gafado, pero desde hace mucho tiempo. Amigos, el Watford ha pasado ya casi 5 años sin marcar Madre mía, una falta directa. qué desastre. 5 años. Casi 5 años se han tirado sin marcar un libre directo. El último que había marcado el equipo estaba en las botas de Almen Abdi en 2016 contra el Aston Villa en Premier League. Desde entonces no habían marcado un solo libre directo hasta que esta temporada lo volvió a hacer nuestro querido Masina contra el Cardiff en un gol además que les dio la victoria en los últimos minutos. Que eso ya era como gol de oro. O sea, cierra el partido. Déjalo. Ya lo hemos conseguido. Invasión de campo. ¡Poh! Pero no es fácil marcar un gol de falta, pero 5 años. 5 años. 5 años es muchísimo. Son muchos Además que han partidos, tenido muchas buenos temporadas. lanzadores desde entonces. Qué desastre. Aunque solo sea un ostión de Deeney, como los penaltis, Claro. pero igual. A la Y que barrera. la barrera si quiere que se ¡Ey, quede. quédate, crack! Crack, bro, tú quédate. Pero te voy a pegar un viaje que vas a alucinar. ¿Tú eras de ponerte en las barreras? Yo sí, lamentablemente. Yo Yo sí era me- de ponerme además en el lado del palo, porque era de los más altos cuando jugaba. Yo si me puedo Entonces me ponía escaquear, si me puedo escaquear, me pego una buena escaqueada. Que además no, Que si hay que marcar en el área no- a alguien... no ya tienes sabes. nada que ganar. Porque Nada. si- Y además nadie lo valora, ¿eh? Si pasa por debajo o por encima es o que no has saltado o que entonces has saltado y te la han pasado por debajo. Y si te da, lo has hecho bien, pero te has llevado un pelotazo. Sí. No, y luego ya te digo que nadie valora nunca. ¡Ey, qué bien se ha parado el de la barrera este balón! No. No dan por hecho que como eres un trozo de carne que está saltando, te lo tienes que parar. No, mira, he puesto en juego mi vida por ti, por tu equipo, y no me lo estás valorando. De hecho, deberían pagar bonus en los contratos a los que se ponen en la barrera. De hecho, propongo una nueva norma. Cada vez que alguien de la barrera pare un balón, un gol a favor del equipo que ha parado el balón. Y todos los partidos que acaben 20-20. Hombre, entonces se buscaría mucho el golpear a la, a la barrera. No, porque de hecho no dispararía nunca más. Pero claro, si das a la barrera... No me has entendido la norma. Gol en contra. Claro, gol en contra. Ostras, entonces nadie pondría barrera. No, seguimos sin entendernos. Yo disparo a la barrera. Vale. Da a la barrera Entonces, claro, y el equipo de claro, la nadie barrera... tiraría. Claro, nadie todo el mundo tiraría. pasaría. Claro, bueno, Pues habría, ¿sabes qué? A tomar por saco. Y que habría un solo tiren vacío los legal, valientes. habría- WordPress seguro que tiraría. habría un vacío legal con los libres indirectos. Si la tocas antes tu norma, tú como propulsor de esta norma, imbécil y absolutamente sin sentido, Me defiéndela. gusta. Espera, porque quiero dar Defiéndela. premio A mí que también. me ha costado entenderla de lo estúpida que era. Quiero... O sea, Quiero dar su premio también a WordPress. Los libres directos a partir de ahora, si dan a la barrera, gol en contra. Si los marcas, 3 goles a favor. Claro, Bueno. el Southampton campeón de la Premier League durante 7 años seguidos. claro. Pero, lo que- hey, ahora creo que hay justicia. se cotizaría Ten huevos a muchísimo. tirar. O sea, habría gente que volvería a contratar a Juninho Pernambucano y que en Sí. cuanto hubiera una falta lo sacaría al Con campo. 50 años, Claro. y un niño tira, y luego te volvemos a cambiar. Ey, que si no queréis reformar el fútbol, allá vosotros, el fútbol está muriendo, no es mi culpa, yo estoy intentando poner soluciones. Muy bien, vosotros a lo vuestro. Muchachos, mientras el fútbol se está muriendo porque no aceptáis las normas que aquí estoy exponiendo, lo que no se está muriendo, Juan, es el legado de determinados futbolistas, leyendas del fútbol en el Watford. Porque una de las cosas también que nos ha resultado curiosa es ver que hay hijos ilustres del mundo del fútbol en sus plantillas y en sus academias. Hay hasta 3 coincidiendo en la misma plantilla del equipo sub-23 del Watford, que yo creo
nunca me he parado a mirar y a registrar, a ver dónde están los hijos de los futbolistas, porque ya sabéis que hay muchos que más o menos en el sistema formativo consiguen entrar y luego incluso muchos se dedican al fútbol de manera profesional. Pero es que en el Watford Sub-23 hay 3 hijos de exfutbolistas. El primero es el hijo de Pochettino, que bueno, pues en un alarde de originalidad lo ha llamado Mauricio. ¿Pero con Z? Maurizio. Maurizio, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Aunque no se ha aplicado al argentino, ¿no? Porque uno es Mauricio y otro es Mauricio. O Pues- serán los dos Mauricio. Yo creo que serán los dos Mauricio. Qué putada. Claro, no está ahora. Tenemos a Marcelo ahí en está su Marcelo despacho. ocupado. Pero le tendríamos que preguntar. Le preguntaremos y hacemos un añadido. Cago en la leche, qué rabia me da. Sí, pero el Pochettino Junior que firmó este enero por el Watford, después de haber salido de la cantera del Tottenham, sorpresas te da la vida, Ey. estuvieron allí coincidiendo cuando todavía era entrenador de los Spurs, padre e hijo, y lo convocaron incluso para un partido con el primer equipo ante el Wycombe, aunque no llegó a jugar un solo minuto, y además el hijo de Pochettino, pues en su partido de debut con los sub-23 marcó un gol. Así que, bueno, estaremos pendientes de su carrera, al igual que la de los otros 2 hijos de exfutbolistas. Efectivamente, uno empieza por B, uno de los grandes futbolistas de la historia del Arsenal. Efectivamente, él es Mitchell Bergkamp, el hijo de Dennis, que juega en el equipo sub-23. No sé si llegará a ser tan bueno como su padre, espero que al menos haya heredado un poco de su clase. Y el otro es uno que quizá aquí no estoy deseando tanto que haya heredado ciertas cosas del padre, porque Esperemos de lo que no. contrario va a repartir de lo lindo, pero también está Henry Wise, el hijo de Dennis Wise, de los 2 Dennis. Así que ya veis, por un lado Wise, por otro Bergkamp, 2 estilos diferentes, pero 2 jugadores que en Londres dejaron una profunda marca futbolística. Curioso será ver cómo avanza la carrera de estos 3 futbolistas, siendo que han dado a coincidir en las categorías inferiores del Watford. Si alguien no se lo cree esto, por favor, ir a comprobarlo en la web del Watford. Está O ahí. salid de este vídeo y no volváis a la media inglesa nunca más. Están ahí Confiad. las caras de los muchachos, que por cierto, claro, yo he ido con curiosidad a ver qué cara tenían, a ver si se parecen a sus padres o no. Henry Wise. El hijo de Poche se parece bastante a Poche. Bien. El hijo de Bergkamp tiene un airecillo a Bergkamp, así Bien. rubiete, etcétera. Además creo que juegan en posiciones parecidas en el centro del campo. El que me extraña un poco es el hijo de Wise. No tiene la mandíbula de No, Dennis Wise. tiene cara de muy buen tipo. Tiene cara de un tío con el que te tomarías una cerveza tranquilamente. Me jode esto. Hombre, es verdad Luego que igual Dennis tiene Wise ahí- también tiene cara de tío con el que tomarías una cerveza, pero para liarla. Claro. Y Pero Dennis Henry Wise ya es- tenía la maldad en su cara. Claro, sí, esa cara así como... De un poco psicópata. Siempre era... O sea, Dennis Wise en su cara siempre reflejaba el previo paso a calzarte un golpe en la cara. Pero uno importante además, ¿eh? Yo he de decir que sería un poco feliz, pero claro, tampoco quiero desearle el mal al hijo de Dennis Wise. Si de repente no salen las noticias algún ramalazo de Alguna pequeña. Wise padre, algún pequeño detalle. Hijo de Dennis Wise manda a la grada una rótula humana. No nos alegraríamos por el Por el- poseedor de la rótula, pero... ex poseedor de la rótula en Sí, este es caso, verdad, ya sería en pasado. Pero, bueno, por la comedia. sí, por la comedia, por las risas, por las denuncias, en fin, echamos de menos un poquito de la maldad de Dennis Wise. Tú verás, Henry, lo dejamos en tus manos. Y ahora, amigos, para terminar con este vídeo sobre el ascenso del Watford, nos planteamos qué va a ser del futuro del equipo en la Premier League, en su regreso. Llevaban ya unas temporadas asentados en la élite y finalmente en la clásica temporada tonta se cayeron. Así que ahora hay que ver qué va a pasar en los próximos años. La primera duda, y ya os la hemos anticipado, es qué va a pasar con Xisco, porque no tiene la licencia de entrenador necesaria para entrenar en Premier League. Lo que pasa es que no hay que asustarse porque ya hemos tenido precedentes similares. Lo que tendrá que hacer el Watford y Xisco en este caso es pedir a la UEFA y a la Premier League que hagan una excepción y alegar por circunstancias un poco excepcionales precisamente, que podrían ir vinculadas con el tema de la pandemia, que evidentemente ha sido más complicado para sacarse estos cursos. Aproximadamente cuesta 18 meses sacarse la licencia pro de UEFA entrenador, así que lo que tendría que hacer es este mismo verano empezar
pedir esa solicitud a la Premier y a la UEFA y esperar a que se la concedan. Ya hay un precedente con el caso de Southgate en el Boro, que la consiguió en el año 2009 esa licencia, así que bueno, hasta el propio seleccionador de Inglaterra ha pasado por esa circunstancia. Nada nos hace anticipar que en este caso no se le concederá el permiso a Xisco. También, por supuesto, tenemos que hablar de la estrella del equipo. Retener a Ismaila Sarr debería ser uno de los grandes objetivos de cara a la próxima campaña en la Premier League, y seguro que pretendientes no le van a faltar al futbolista. No solo eso, sino que además a la hora de renovar contratos hay varios jugadores que son parte de ese núcleo que antes hablábamos de la plantilla y que terminan en 2022. Nathaniel Chalobah, Will Hughes y Tom Cleverley. Así que cuidado en ese sentido, porque o renuevas a ellos o renuevas la plantilla, pero claro, sea como sea, tienes que tomar una decisión difícil. También aquí es importante el salto de Championship a Premier League. Chalobah, Cleverley, Hughes no estoy tan de acuerdo, pero sí que Cleverley y Chalobah se les había quedado un poco grande ya la Premier League. Eran jugadores que ya parecía que necesitaban un paso atrás. Han sido fundamentales en el ascenso. Ahora hay que ver cómo aguantan ese impacto, porque esta es la mítica de muy bueno para Championship, no suficientemente bueno para Premier League. Lo importante es que ahora el Watford, al haber ascendido a Premier League, tiene una posición mucho mejor para ofrecerles incentivos para que estos jugadores se queden, porque al final el problema era que si se quedaban en Championship y no conseguían ascender, evidentemente muchos de ellos iban a decidir no renovar y marcharse libres o intentar forzar una salida más amistosa con el club, así que ahora tienen mejores cartas para negociar tanto con ellos como con Sarr, el que probablemente ahora mismo pues, sea el principal objetivo a retener. Yo creo que bueno, seguimos afrontando un verano sin grandes dispendios en el mercado, así que cabe esperar que puedan conseguir a Sarr, algo de lo que bueno, pues hemos visto que el club está cada vez con un poquito más de confianza en que precisamente se lo podrán quedar para la temporada que viene. Y hablando precisamente de esa próxima temporada en Premier League, hay un rumor que está sonando con bastante intensidad y que nos encantaría ver en la Premier League suceder, y es el regreso de Ashley Young al que fue el club formador, el club de su vida, y el cual ya ha expresado Nacho que quiere volver. Pues sí, Ashley Young ya tiene 36 años, 36.000 años, pero el tío está en el Inter de Milán, por supuesto ya dando los últimos coletazos de su carrera, y oye, qué mejor manera, después de ganar el Scudetto, volverte a la Premier y retirarte en el Watford. Seguro que en el Watford lo recibirían con los brazos abiertos. Es un futbolista que de cara a pelear otra vez en la Premier League tiene la experiencia necesaria para guiar a ese vestuario, junto a otros que ya sabemos que tienen bastantes años cotizados en la Premier League. Así que molaría como despedida que Ashley Young volviera a sus raíces. Él lo ha expresado así, que su deseo sería efectivamente pues, retirarse en este club, y además su situación contractual lo hace propicio porque acaba contrato ahora, entonces podría unirse libre al Watford, no incurrir en grandes traspasos para tener que ficharle y simplemente tener que costear su sueldo, que evidentemente pues, no va a ser bajo. Todo está un poco ahí, pendiente, ya lo hablaremos más en verano cuando vaya avanzando un poquito la cosa, pero nos gustaría, sobre todo, yo ya hablo desde un punto de vista personal, porque esa entrevista con Ashley Young para preguntarle por fin y sobre el tema de la paloma, la famosa paloma. Creo que él dijo que no. Ya sé que dijo que no, pero... Pero me encantaría, pero aún así, preguntárselo, ¿no? A mí me gustaría preguntárselo. Sé que dijiste que no, pero ¿te ha cagado una paloma en la boca? ¿Alguna vez en tu vida? ¿Alguna vez en tu vida? O sea, para mí es de los momentos más felices de mi vida, Ashley. Si me pudieras mentir y decirme que efectivamente y ya está, y vendemos el titular. Amigos, hasta aquí el vídeo sobre el Watford, sobre nuestros amigos del Watford, de quienes esperamos que pronto os podamos traer algún documento visual, alguna entrevista con Francisco Sierralta, con Xisco, a ver si podemos viajar a Londres y cerramos esas cosas con ellos. Ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis pues, qué esperáis del Watford y también si alguna vez os ha cagado una paloma en la boca, lo que vosotros queráis. Si os ha gustado el vídeo tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa, y mucha suerte al Watford en su nueva aventura en la élite.